Hola Laura, ¿qué tal? Hola Alexia, muy bien. Aquí después de un periodo de reflexión, no nuestro, lo digo por lo del presidente. Sí, pero ya se ha acabado la reflexión. Ya se acabó, no nos dio ninguna sorpresa y nada. Y ahora cuidado con lo que decimos, porque ya sabes que el podcast nos lo puede cerrar en cualquier momento. Peligra. Y nada, nosotras muy formalitas. Bueno, pues a ver, lo intentaremos. Lo intentaremos. Porque hoy vamos a hablar de ese periodo de reflexión. Sí. Tenemos con nosotros a una persona que es, fue compañero nuestro en una etapa. Empresa. En una empresa. Siempre decimos. Y es abogado, Sí. especialista en civil y mercantil. Él es Jorge Conde, vamos a recibirlo. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme lo primero. Gracias y yo no pude tomarme 5 días de descanso para reflexionar para venir aquí. Soy un inconsciente. Tú has venido y un donde poco las las toman, como decís vosotras. Has venido a lo loco y no sabes lo que te espera. Bueno, pues lo intentaremos. Bueno, pues muchas gracias por aceptar la invitación. De nada. Bueno, pues nada, vamos a empezar a hablar en relación con esos 5 días que se ha tomado el presidente del gobierno para reflexionar y que todo supuestamente tenía que ver con las acusaciones hacia su mujer, ¿no? Vamos a hablar hoy, digamos que de la presunción de inocencia. Perfecto. Entonces, en ese caso, por ejemplo, caso mujer del presidente. Recortes de periódicos en los que se le acusa de ciertos delitos que habrá que demostrar si son falsos o no, pero que parece que en este caso, como en muchos otros, la opinión pública ya ha sentenciado a esta persona, ¿no? Sí, y sin embargo, socialmente ya está. Claro. La llamada pena de telediario. Vale. Pero la presunción de inocencia es algo que está recogido en nuestra Constitución. Por supuesto, en el artículo 24. Pero no se suele respetar, ¿no? Bueno, vamos a ver. Yo creo que hay que diferenciar entre lo que es un derecho constitucional que tenemos, que es la presunción de inocencia. Luego también tenemos otro derecho que es de construcción jurisprudencial, que es el famoso indubio pro reo, de lo que es pues que alguien presente una denuncia, que un juez de instrucción abra, como en el caso de doña Begoña, que yo creo que hay que darle ya un tratamiento majestático, porque si no, nos enfrentamos a que os cierren el podcast. Sí, es verdad, y no es cuestión de ellos. Es doña Begoña, él es un hombre muy enamorado de ella, y bueno, pues ha creído que ese teatrillo que ha hecho durante 5 días, pues que podía llevar a poner en solfa lo que es, en primer lugar, la Administración de Justicia, que yo creo que es un ataque directo y frontal hacia el Poder Judicial, y después a la libertad de prensa. Y yo creo que hasta la libertad de pensamiento de cada uno de nosotros. Una cosa es que haya una denuncia, una cosa es que un juez de instrucción abra una fase de diligencias previas y haya una investigación, y otra cosa es que haya una condena. De momento el procedimiento contra doña Begoña está en una fase muy embrionaria y habrá que ver por dónde van los derroteros. Pero decir que son simples informaciones o titulares de prensa me parece también un poco arriesgado por parte del señor presidente, sinceramente. No creo que se esté vulnerando el derecho a la presunción de inocencia de doña Begoña, sino que más bien se ha montado un artificio por parte de don Pedro, pues para evitar hablar seguramente de otros temas, como puede ser la operación Koldo, que están detrás y que seguramente tengan bastante recorrido judicial y político también, claro. Claro, yo visto desde fuera, ¿no? Al final esto lo hacen como un poco para precisamente no hablar de esos temas, pero realmente pone el enfoque más directamente. Quiero decir, estaría mucho más cómodo si se siguiera hablando de Ábalos, de tal, y al final, con este periodo de reflexión y tal, también ha movido un poco. Bueno, ¿Creéis que le ha salido bien esta estrategia de marketing? Vamos a ver, yo creo que don Pedro tiene un espejo en el que mirarse, y es el de su propio ego. Se ve que es una persona muy ególatra. Lo único que ha buscado es su propia proyección, porque quien quiere dimitir, dimite. Sí, eso está claro. Y quien quiere hacer un teatrillo y alargar... Yo el primer día cuando salió la noticia lo comenté en casa. Digo, esto no va a dimitir. Claro. Sí, que dimite, no sé qué. De hecho, el propio lunes, cuando los medios de comunicación decía, es que hace un teatro tan perfecto que es como el teatro de los clásicos. Hay mucha gente joven apoyándole. Exactamente. Que no entiende el linchamiento. Él se ha creado su propio juego, ha dicho, me están linchando, y ha creado un personaje.
no sé si es el Juan Tenorio enamorado de su mujer o quién, pero se ha creado ese personaje. Y mucha gente le ha creído que estaba haciendo esto por su mujer, por defender la honra, el honor, la dignidad de su mujer, que por cierto, me parece un acto de machismo por su parte, porque creo que ella podría defenderse perfectamente sola de cualquier acusación. Sí, que ya no salió, que no ha es, dicho nada. que, No. bueno, pues tener el dislate de decir que es que lo que se quiere es volver a los años 60 y que la mujer se quede en casa. Yo creo que nada más lejos de lo... Disociarlo por completo, exactamente. No tiene ningún sentido. Pero sí que es verdad que cuando se tomó esos días de reflexión conociendo a don Pedro, no vamos a decir al personaje, a don Pedro, algo iba a pasar, algo tramaba él y no iba a ser algo bueno. Y claro, sale pues con la idea de, bueno, pues ahora más que parecido a vamos a mediar en el Poder Judicial, vamos no a intervenir porque es una palabra muy fuerte, pero vamos a intentar llevar hacia nuestro lado los medios de comunicación y a los que no nos sigan, pues habrá consecuencias. O sea que esos 5 días han sido para reflexionar casi maldades, ¿no? Yo creo que son 5 días de presión. Igual que en algún centro comercial lo de límite 48 horas, aquí fueron límite 5 días, que no lo transformo en horas porque tendría que multiplicar y no es precisamente lo mío. Pero yo creo que sí, que lo que ha hecho es intentar poner en jaque el sistema democrático en España. Porque uno de los principios básicos del sistema democrático es que haya división de poderes. Claro. Y él está confundiendo el poder ejecutivo, que es el que tiene, con el legislativo, porque tiene controlado el Parlamento, gracias a esos famosos 7 votos del coche, bueno, del maletero del coche, y con el judicial, que es el último asalto que va a intentar. O sea, ya se está hablando de romper un consenso que viene desde el año 85, cuando Felipe González cambia la ley orgánica del Poder Judicial y el sistema de elección de los jueces, para que con una mayoría simple, con sus 176 adláteres, poder elegir los vocales judiciales del Poder Judicial. Y creo que es un auténtico error y lleva a España a un filo muy peligroso. Sí, a una deriva muy peligrosa. Porque hoy se empieza por eso y mañana pues empezará por cerrar un podcast, claro. o por cerrar un medio de comunicación digital, o por simplemente pues decir, tú no puedes opinar. Totalmente. Y yo creo que al final es un poco lo que, bueno, pues yo creo que no nos va a poder convertir en bolivarianos, porque tenemos a la Unión Europea, que espero que haga de contrafuerte y por lo tanto lo evite, pero que su idea probablemente vaya por ahí, hacerse un halo presidente. Y lo que digo yo, pues a mí el otro día, viendo las imágenes de la manifestación del sábado, me recordaba un poco a, bueno, pues imágenes que yo por mi edad tampoco recuerdo muy bien, pero en la plaza de Oriente, cuando Franco salía a saludar a las masas y aquello estaba lleno de gente, muchísima más gente que la que había en la calle Ferraz, pero es un poco eso, el convertirte en caudillo. Sí, de los extremismos a lo mejor. Yo soy vuestro líder y mi razonamiento es el bueno y el único posible, ¿no? Efectivamente. Claro, pues eso es una deriva muy peligrosa, sin duda. Es saltarse ni presunción de inocencia ni nada. Aquí hay presunción de o estás conmigo o contra mí. Claro. La ley o el caos, y el caos sois vosotros y la ley y el orden soy yo. Y después que es una persona, pues eso es lo que os decía antes, que es muy mesiánico. Y yo creo que tiene un ego tan exacerbado que le lleva a cualquier cosa, a utilizar a su mujer. Solo le falta utilizar a sus hijas, que pronto lo veremos, para alcanzar sus fines. Bueno, y volviendo, ¿no?, a la presunción. Sí, volviendo al tema de la presunción. ¿Cómo podemos, cómo podría el sistema garantizar, pues, yo qué sé, el anonimato o que una persona no sea señalada, en este caso doña Begoña, antes de ser condenada o de ser enjuiciada? Quiero decir, porque sí que es verdad que existe un secreto de sumario, pero al final no hay secreto, no hay... Bueno, vamos a ver. No todas las causas penales son secretas. Eso es el primer punto. Y luego yo creo que entra también un poco, si queremos un sistema en el cual se prime más las libertades individuales, entre las que está la libertad de informar y que el ciudadano esté informado, o la libertad de protección de que una persona haya sido denunciada en un juzgado,
Porque no es el caso de doña Begoña. Es que puedes abrir cualquier diario de Vigo o de donde sea y ves, pues... Le decía el alcalde Jacome en un vídeo en TikTok, que es muy, sabes que es muy de redes sí. sociales, decía que claro, que a él le ponían muchas denuncias, que según él son denuncias falsas, pero que ya el hecho de que le denuncien... ¿Sabéis lo que creo? ¿Sabéis lo que creo que hay que hacer? Igual no tanto intentar poner el cascabel al gato, es decir, coger y a la prensa limitarle la posibilidad de que publique esas noticias, como que si una persona resulta absuelta, se persiga, que existe el delito de denuncia falsa, que se permita que esas personas o que incluso el Ministerio Fiscal ejerza la acusación en esos casos y persiga esas denuncias falsas. Pero falsas. Eso no sucede, porque tú sales absuelto, imagínate, y prácticamente pasa desapercibido. Por lo general... Has acaparado muchos más titulares estando... eso es lo que os decía al principio, la pena de telediario. Claro, tristemente es así, pero existe un delito que es el de denuncia falsa, que yo creo que es el que debería de potenciarse. O sea, que una persona que se ve con esa situación no se quede en el momento en que resulta absuelta, emplee todos los medios para ir contra la persona que ha podido hacer esas publicaciones o que ha podido presentar esas denuncias que son, al final resultan falsas. Porque de hecho en el caso de doña Begoña, el colectivo Manos Limpias, que es el que presentó el denunciante, no sé si ejerce la acusación todavía no. Emitió un comunicado diciendo que, pues que a lo mejor podía ser presuntamente informaciones falsas. Es decir, tampoco tiene mucho... ¿Qué pasa? Que claro, sentido. Es un colectivo que denuncia a partir de noticias aparecidas en prensa, pero ellos no tienen ningún hecho constatado, con lo cual, claro, ellos se curan en salud, nosotros hemos visto esto, pero luego no sabemos si es verdad o no, ¿no? Pero... O sea, un fiscal admite o... Vamos a ver, el sistema, que es un poco además lo que quiere hacer Sánchez, el sistema en España es bastante garantista. Entonces hay un juez de instrucción y luego hay un juez que es un órgano superior, que es el juez de lo penal, o en su caso la audiencia, dependiendo de los delitos, que es realmente quien va a juzgar. Digamos que para que no haya esa contaminación. El juez de instrucción hace la instrucción del procedimiento, hay un fiscal que va, en teoría, o en la práctica también lo hace, defiende el interés público y va a presentar acusación o no, va a ordenar o va a pedir al juez, mejor dicho, que haga pruebas sobre los hechos que se están investigando y luego puede haber lo que es una acusación particular, que es si te ves afectado por el delito, o una acusación popular, que es aquella que ejercen pues a veces partidos políticos u organizaciones como puedan ser Manos Limpias, a las cuales les van a exigir también una fianza por si el procedimiento resulta archivado y puede haber algún tipo de responsabilidad como la que os decía. Y después, una vez terminada esa fase de instrucción, tanto el fiscal como las partes tienen que presentar, en una fase que podríamos denominar intermedia, un escrito de acusación. Es decir, yo fiscal o yo abogado que ejerzo la acusación particular por quien sea, pues acuso a esta persona de que ha podido cometer este delito y solicito una pena. Eso lo van a elevar luego a otro tribunal, que va a ser el que, nuevamente, con el fiscal correspondiente... O sea, ahí terminaría la fase de instrucción, exactamente, ¿no? Y pasaría a un nuevo tribunal. Exacto, que será el que enjuicia y dicta la sentencia. Con lo cual es bastante garantista. O sea, para llegar a juicio no es tan sencillo, no es presento la denuncia y voy a juicio, sino que hay unas fases intermedias y hay una investigación. En los casos de delitos graves, en los delitos leves, pues a veces van a juicio porque porque me insultó, porque hubo una pequeña lesión o lo que sea. Ese es otro tema que íbamos a tocar. Desde el momento en que una persona es investigada, caso Doña Begoña, hasta que pueda llegar ese momento de juicio, en el tiempo, ¿cuánto puede pasar? Uy, depende. Claro, entonces, depende. Al final, como decías, la pena de telediario. La pena de telediario puede llegar a pasar 3, 4, 5 años. O 10. O 10. Por lo cual, claro, el atasco judicial también es intencionado o realmente no se ponen medios porque no los hay o porque no se quiere. Vamos a ver. La justicia, para que sea verdadera justicia, tiene que ser rápida y eficaz. Si no es rápida, pero ya no hablo de un tema penal como el de Doña Begoña o el de Don Pedro, sino un tema civil, por ejemplo. Si te deben o tienes un desahucio y vas a tardar 1 año, 2 años
en recuperar tu vivienda o una ocupación o lo que sea, pues lógicamente no es justicia. En España lo que hay es una falta de medios y yo creo que también seguimos un poco en la época de la diligencia. Estamos con leyes muy antiguas, aunque están intentando modernizar, hombre, no se está consiguiendo del todo. Aquí en Vigo tenemos, por ejemplo, una ciudad de la justicia que ha sido recientemente inaugurada. Yo la padezco y digo que la padezco porque muchas veces hay falta de medios. Entras en un juzgado y ves 4 juzgados juntos, separados por un armario. Hombre, yo creo que no son condiciones en la nueva ciudad de la nueva ciudad de la justicia. Igual en una sala... Yo he escuchado que no se habló del todo con el sector cuando se diseñó esa... Pero es que no se habla con el sector cuando se diseña la ciudad de la justicia, no se habla con el sector cuando se diseña una ley, porque claro, legisladores, bueno, pues diputados hay 350... No, pero yo lo he escuchado que precisamente, es que no sé, no quiero equivocarme, precisamente para conseguir como un nuevo juzgado de... Bueno, eso es una peripecia, es no, dificilísimo. pero que tenía que tener como más dimensión, o sea, que se han quedado como a pocas... Vamos a ver, es aquí... que no sé qué han liado. Aquí, pero yo he escuchado hay, a varios abogados que cuentan en teoría hay 16... Que se han cambiado para ahí como para ganar espacio y para tener un nuevo, ¿no? Un nuevo... Yo os lo digo en serio, y lo sabéis que cuando era concejal luchaba por lo de la ciudad de la justicia y todas esas cosas en el tema, y yo creo que hemos nacido con una ciudad de la justicia que es moderna, pero ya es pequeña. Porque, claro, es que estamos hablando de un área de influencia de Vigo de 600 y pico mil habitantes, tenemos 16 juzgados de primera instancia, en teoría, y digo en teoría, porque luego te encuentras con que tengo el juzgado de primera instancia número 1 de refuerzo. Con lo cual, por la puerta de atrás, estamos teniendo, es que es así de... Claro. Estamos teniendo más juzgados, pero digamos que aparentemente no lo son de refuerzo. Cogen magistrados, jueces, territoriales que le llaman y los ponen en las frentes de juzgado, que están haciendo una gran labor, evidentemente, porque están sacando adelante procedimientos, pero que no sería la situación más deseada. Si hay que tener el juzgado de primera instancia número 54 de Vigo, habrá que tenerlo. Aquí en Vigo tenemos 2 secciones de la Audiencia Provincial, la sección 5ª encargada de asuntos penales y la sección 6ª encargada de asuntos civiles. En Pontevedra hay 4. Y la carga de la provincia de los asuntos que van a la provincia de Pontevedra es mucho menor. Entonces, digamos que estamos un poco atrasados, por eso hablaba de la época de la diligencia, en que estamos atendiendo circunstancias del siglo XXI con medios del siglo pasado y con leyes a veces muy antiguas y que hay que modernizar. Y se están haciendo leyes por parte del gobierno, como fue un Real Decreto Ley que entró en vigor el pasado mes de marzo, el 6, 2023 creo que se llama, porque aquí todo lo hacen por Real Decreto Ley. Da igual, no te preocupes, nadie lo va a buscar ahora. Y que están hablando de medios telemáticos que son imposibles de aplicar. Yo presento una demanda, por ejemplo, pongo un ejemplo. A mí me obligan a presentarla a través del procurador por una plataforma que se llama LexNet, que en teoría, pues dices, concho, ¿cómo hemos avanzado? Va todo por medios informáticos. Llega caída la web. No. Si fuese solo eso, llega al juzgado, el juzgado lógicamente la turna, la registra y lo primero que hace es requiérase al procurador por 5 días para que presente copia en papel para la otra parte. ¿Dónde está la justicia? En papel. En papel. Solo falta que volvamos a ser amanuenses. Es incoherente. O sea, pues igual hay que tener pues una dirección de correo electrónico o mandarle a esa persona, remítanos su dirección de correo electrónico para que realmente haya esa agilidad y ese papel cero que se busca, que, bueno, claro, ahora los expedientes son muy finitos, pero si veis los legajos de cuando empecé ya a ejercer y de hace años, pues son tomos y tomos. Estoy totalmente y la modernización de la justicia pasa porque la justicia también tenga medios. Claro, pero luego también hacerlo todo digitalmente, en el caso de la justicia, se ha visto que hay luego problemas tipo, quiero decir, tipo Pegasus. Digo que al final el tema judicial, las filtraciones, tal,
que es complicado. Uy, no hables de Pegasus porque decían que los 5 días era por eso, ¿eh? Que los israelíes Bueno, no sé lo que saben. O sea, Se ha dicho de todo. ¿Sí? Pero quiero decir, es que al final es muy complicado, porque si tú estás, pues eso, digitalizándote, modernizándote y tal, pero al final esos sistemas dependen de X personas que tienen acceso a los mismos. Sí, bueno, que hay vulnerabilidades, pero también las hay en papel, ¿eh? Sí, sí, obviamente. También las hay en Pero papel. bueno, yo creo y ya que... puedo contar una anécdota porque ya han pasado 31 años, pero antes ibas, podía pasar. Se te pasa un día un plazo, porque a todos nos puede pasar. Ibas al juzgado, le daban para atrás al sello. Toma. Hoy en día eso es imposible. Ya, teóricamente, aunque me has dicho gente que sí que lo ha podido hacer, porque al ir por vía telemática, en teoría, aparece un código de registro de fecha y hora. Sí. Pero antes hacía lo del sellito. O sea, que ahora hay que ser hacker. Pues lo sabrá. Bueno, entonces algo hemos avanzado. Sí, ya no hay sellos. Eso sí, ahora hay hackers. Claro, ahora hay hackers. Pero bueno, es que ningún sistema va a ser perfecto. Pero lo que es claro es que para que hay un autor italiano que se llama Calamandrei, que decía algo así como que para que la justicia sea eficaz y justa tiene que ser rápida. Y mientras no logremos pues doña Begoña igual dentro de 8 meses sabe lo que pasa con ella. Si es que pasa algo. Con suerte, 8 meses me parece muy... Poco. Sí, me parece poquísimo. Bueno, quien dice 8 meses, 18 años. Bueno, seguramente este caso vaya más rápido ¿no? Eso depende del desenlace. No, depende del personaje. Muchas veces porque eso también influye. Al novio de Ayuso. También. Y las filtraciones de la Fiscalía del Estado, claro, General del esas Estado. Filtraciones, el secreto de sumario no existe en España. Vamos a ver. ¿Cómo se hacen esas filtraciones? El secreto de... ¿Tú has visto el caso Asunta? No, sí, yo lo has visto. Sí. Hombre, ahí... Claro, pero... Déjame en mal lugar, no sé si lo has visto el caso Asunta, pero déjame en mal lugar a una persona Al final también hay jueces y fiscales interesados en colgarse medallas que también filtran este tipo de cosas. Hombre, yo estoy pensando ahora en un juez que va mucho no quiero decir ningún nombre porque igual a vosotras os cierran el podcast y yo no vuelvo a trabajar en lo que me queda de vida. Pero hay alguno que es muy televisivo, ¿eh? Y que ha explicado incluso procedimientos de los que ha intervenido instruyéndolos en documentales. Sí, bueno. Y yo creo que que hay mucha... La mujer del César, además de honrada, tiene que parecerlo, claro, como se suele decir. Yo creo que ahí ni los jueces ni los fiscales deberían de permitir el que haya filtraciones. Ya no en casos donde el procedimiento haya un secreto de sumario, que no son en todos, sino en cualquier procedimiento. En cualquier procedimiento. Estoy de acuerdo. Y vigilar, porque para eso tiene la dirección del juzgado, tanto el juez como el letrado de la Administración de Justicia, anteriores secretarios judiciales, que los funcionarios tampoco lo hagan. Ya. Porque de todo hay en la viña. No, bueno, habrá topos claro, en todas y también partes, podría incluso... Bueno, y luego los de la prensa, que sois muy listos también, ¿eh? De la prensa solo escriben y lo que se apostan allí les cuentan cosas, pero, ¿eh? Sí, claro, hombre, claro, tiene sus contactos. Pero publicar al final cosas de un secreto de sumario no es delito en España. Quiero decir, yo como periódico X o Tele X puedo... hablar del contenido del secreto de sumario, que me lo ha filtrado el fiscal, no sé qué, y no es delito, quiero deciros, sí. Debería de serlo, porque podría ser un delito de revelación de secretos. Lo que pasa es que no hay quien los persiga. Ya. Porque ten en cuenta que no estás persiguiendo. Claro, si no estás persiguiendo. Si desde el propio medio son los que filtran a los medios, o sea, eso sale, sale de las partes o de un juzgado. Aquí no, porque yo como periodista que escribo esa información, yo no estoy obligado a revelar mi fuente. Entonces, ¿cómo llegas tú a esa fuente? Claro. Es muy complicado. Que alguien hace la ley. Hay muchos, en estas cosas hay muchos intereses. Es difícil. Lo que pasa que, bueno, en el caso del novio de Ayuso, que sinceramente no sé ni cómo se llama, el propio fiscal general del Estado ha reconocido que salía de la propia fiscalía. Claro, pero es que ahí tenemos todavía una cosa más grave. No es que esté hablando el fiscal, porque el fiscal no habla con el cliente, con el novio de Ayuso. Claro. Está hablando con los abogados que representan al novio de Ayuso. Y esos folios que han filtrado son conversaciones secretas entre un abogado
y el fiscal, Ya, para intentar llegar a una conformidad, que ni siquiera ha habido esa conformidad, ya. porque la conformidad no se hace por escrito, se hace en el juzgado. Ujú. De hecho, no sé si venía hoy en un periódico, así con el Colegio de Enfermeras de Vigo, que parece ser que han alcanzado un pacto de conformidad, que el juicio va a ser la semana que viene, y lo han filtrado de cómo va a quedar el acuerdo. Pero hasta el momento en que Sí, que se el señor se sientan y siente van, delante que lleguen a un del acuerdo. tribunal y diga, sí, reconozco Claro. los hechos, acepto la condena y estoy conforme con ella, no existe tal conformidad. Claro. O sea, que están hablando realmente de un artificio. En el caso del novio de Ayuso no ha habido ningún tipo de acuerdo. Ha habido unas negociaciones entre dos partes. Claro. Un fiscal no deja de ser un abogado que representa al Estado, en este caso, que está ejerciendo la representación de la Pública. función pública. Totalmente. Pero deberían de respetar esa... Como yo no puedo revelar lo que hablo con un cliente, porque estoy afecto por el secreto profesional y puedo meterme en un lío. Claro, pero al final es lo que tú dices, si nadie lo investiga, nadie lo persigue, pues se sigue haciendo. Pero y se van a punto. perseguir ellos a sí mismos. Por eso digo, Es ¿quién que ese es persiga el- al fiscal? ¿Quién ese es el persiga al tema. juez? Quiero decir, nadie. Entonces, pues nada. Y luego porque tiene sus Eh, privilegios también, como es el de ser aforados. Claro. Claro. De eso Claro. vamos a hablar también. Pero Vale. espera, yo quería volver, como hemos hablado del caso Asunta, quería volver a esos juicios mediáticos, ¿no? Y Ujú. famosos, ¿no? Caso Asunta. Mm. Caso, no sé si acordáis de Rocío Baninkoff, que... Sí. Sí, bueno, que ahí no se respetó la presunción de inocencia. claro, a eso voy. O Y sea, mira qué calvario. ahí se condenó ya a Sí, a Dolores gente, Vázquez, creo sí, que a se Dolores llamaba. Vázquez, a los Por padres la de Asunta, que bueno, telenovela. al final acabaron condenados, pero ya se les condenó previamente. ¿Por qué tenemos esa necesidad de condenar a la gente antes de tiempo? Porque luego esa mancha es muy difícil de borrar, ¿no? O imposible. O En imposible. muchos casos es imposible. Es Rehacer algo tu que vida con eso, va a perseguir toda la vida a la persona. claro. Y por muchas indemnizaciones que pueda haber por el mal funcionamiento de la Administración de Justicia, nadie te va a quitar, pues supongo que noches de insomnio, como me imagino que habrá tenido esa señora, o, No, y que está en la o cárcel ser muchos señalado, años. o estar en la cárcel, que no debe ser nada agradable. No tiene que ser agradable. ¿Cómo se soluciona eso? Pues una buena pregunta, pero de difícil respuesta. O sea, Acelerando los procesos. O sea, Sí, acelerándolos, claro. claro, siempre y si esto lo cuando vamos dilatando en el tiempo, al si final, se acelera, la imagen como se, que se va res- afianzando, se ¿no? respeten las garantías, que también puede ser una tendencia peligrosa el acelerar mucho las cosas, si no se recaban las Bueno, pruebas. Lógicamente, Claro, no, sí, si no se hace hablamos una de que buena el proceso esté instrucción. completo. Efectivamente, Claro. o sea que tiene que haber una Claro, buena pero yo instrucción creo que y poner hemos- medios. Claro, yo creo que que en España los casos se dilatan muchísimo en el tiempo. quiero Muchísimo. decir, y al final, pues, eso, pues, en estos casos, gente que luego resulta inocente y que ha pasado, pues incluso por la cárcel, quiero decir. Sí, Entonces eso, revertir ese daño, ¿no? que se no, hace, eso se lo valoran económicamente y mira, te corresponde tanto. Y Claro. si el tribunal, porque al final es un tribunal el que tiene que ver si realmente hay ese error en la Administración de Justicia y cuantificar la indemnización, pues dependerá de lo que lo valore, claro. Al final es el propio Estado que tiene que pagar, por lo cual también se Sí, protegen, como sus errores. se protegen de sus Lógicamente. errores, Claro, lógicamente, ¿no? claro. Entonces, pues es una senda, Sí, es la pescadilla Que se muerde la cola. Totalmente. Complicado. efectivamente. Bueno, aforados, ¿no? Tema que nos Aforados, gusta también. sí, aforados. A ver, Por- A ver, Jorge. porque Nosotras nos Doña hemos- Begoña no es aforada por ser la mujer del No, la mujer de presidente. no. Pero de vamos momento. a aclarar que es un aforado, porque Sí. mucha gente oye aforado, pero Sí. ¿qué es un aforado? Un aforado es una persona o una, bueno, institución no, porque realmente son personas las que están detrás de las instituciones, que por razón de su cargo, Ujú. pues digamos que no son juzgados conforme al juez natural predeterminado por la ley que habla la Constitución española, sino que son juzgados por jueces especiales. Vale. O sea, Pero O esta sea, tribunales figura- tribunales especiales que, bueno, que distintos a los del resto de ciudadanos. yo lo ¿no? digo, os Pero lo ¿y digo, este motivo? O sea, pero ¿y esta figura en qué siglo nació? Esto está recogido en la Constitución. Está recogido en la nuestra Constitución. Vale. Y pero nace un digo poco yo, pues, ¿pero de ¿y por qué nace? la tradición del derecho, pues de proteger, digamos, pues es que aforados es tanto desde un Sí, desde el rey diputado hasta- de comunidad autónoma a un juez o a un fiscal, en muchos casos. O sea, Ajá. digamos que para no ser juzgados por sus pares, pues son juzgados por tribunales superiores. Por ejemplo, en el caso de
del rey es aún más sangrante, porque el rey incluso tiene inviolabilidad en muchas de sus actuaciones. No están circunscritas a esa actuación como rey. Vamos a dejar al rey. Mejor lo dejamos aparte porque nos cierran el podcast y igual a mí Esto es la tercera, nos igual me detienen. No hemos dicho nada. Pero bueno, hay figuras Ahora ya en las que en este país es mejor no... se podía, pero creo que hemos avanzado y que ya se puede hablar libremente de la sí, corona española. Bueno, pero no hemos dicho espero nada, que sí. simplemente que el No, es que es el máximo aforado, pero entonces, digamos. ¿por qué Ábalos es aforado, por ejemplo? Porque es diputado. Por ser diputado. Y entonces, digamos que... ¿Sí? ¿Hazte diputado? ¿Que te elijan? Claro, yo ya lo estoy pensando. No porque vaya a hacer ninguna fechoría, porque es una cosa que me gustaría nada más. Pero vamos a... No nos cierran el podcast si eres aforada, ¿eh? Primero, tiene que haber una denuncia contra ese aforado. Entonces, en este caso, contra el exministro Ábalos. El juzgado que reciba esa denuncia dirá, oiga, aquí hay un aforado. Voy a elevar la causa al Tribunal Supremo, que es el que tiene que instruir y, en su caso, juzgar en los casos de aforamiento. Lo vimos, por ejemplo, con los indultados ahora que van a ser amnistiados del proceso de Cataluña. Y el Tribunal Supremo, a su vez, va a analizar y tiene que pedir permiso al Parlamento. Y el Parlamento, el Congreso, tiene que conceder, digamos, se llama suplicatorio, para que ese diputado comparezca ante el Tribunal Supremo. Sí. La figura del aforamiento tendría sentido si, digamos, fuese por cosas en el ejercicio de tu cargo como diputado. Pues temas que pueda haber pues, de delitos por insultos, por amenazas, dentro de lo que es la... Claro, sí, pero me refiero, pero en ningún caso por actuaciones de pseudo-latrocinio que pueda haber por fuera o imaginaros que, bueno, pues que se salta un control de alcoholemia. Ya, sí, claro, obviamente. Sí, eso es lógico. O sea, lo normal es que claro, o sea, si somos todos iguales ante la ley, que fuésemos juzgados por el juez que nos corresponde. Si tú cometes un delito en Vigo, te va a juzgar un juez en Vigo. Si lo cometes en Pontevedra, te va a juzgar uno de Pontevedra. Y si lo cometes en la LIN. Pero porque la figura del juez natural predeterminado por la ley lo dice así. Porque hay una ley de demarcación y planta judicial que establece qué órganos judiciales son los que van a intervenir en estos supuestos. En el caso de los aforados, pues digamos que su fuero, la palabra fuero no deja de ser privilegio, pues están privilegiados de ser juzgados por, en teoría, los mejores juristas del país. Lo que viene a decir que no todos somos iguales ante la ley. Efectivamente, es que no lo somos. No lo somos. No. Desgraciada o afortunadamente no lo somos. Bueno, entonces conclusiones. No nos metamos con doña Begoña. Hay que estar aforado. Hay que ser aforado en la vida. Bueno, ahora se habla de que van a hacer una ley. Va muy lenta la justicia, hay que poner más medios, sí. ¿no? Ganaríamos mucho si se pusieran más medios. Y el secreto de sumario es una utopía, ¿no? No, el secreto de sumario existe, pero lo de secreto, pues no es secreto. Secreto, ¿no? que le cambien el nombre a lo de secreto de España sumario. Es muy cotilla. Que España es muy cotilla sí, y la presunción sí. de inocencia tampoco la vamos a dar por válida de momento. Bueno, porque es que los procesos se dilatan tanto, que es lo que decía Jorge, que al final bueno, a doña Begoña, a condenar, a absolver, a volver a condenar. A doña Begoña, aparte de la presunción de inocencia, y a don Pedro les pediría la presunción de decencia. Ya, como decía antes lo del César, pues ya que es la mujer del César, pues además de honrada, parecerlo. Igual no escribir cartas en determinados sentidos a determinadas personas. También eso ayudaría. Aunque venga de informaciones. La censura. Le voy a conceder su presunción de inocencia. Eso. Y tú córtame lo que necesites. Y nada, ha sido un placer tenerte aquí. Que nos un placer ha sido mío. Todos estos temas judiciales que a nosotras nos parecen un poco aburridos, el rollo judicial lo son. Pero ha explicado así como para nosotras y para el pueblo, como digo yo, suena mucho mejor. Y bueno, y ya para finalizar, vamos a preguntarle si echa de menos su paso por política. Bueno, ¿no? si vamos a contextualizar claro, un poco, ¿no? Porque a Jorge lo hemos conocido siendo concejal en Vigo
Y bueno, Era el azote del alcalde sí, entonces. en los plenos eras el portavoz, ¿no? En aquella época. Bueno, Sí, ejercía muchas veces. semi-portavoz, como Semi. no sí, porque no teníamos portavoz, porque era, ¿no? Era Es verdad, Chema, sí, bueno, a veces... pero estaba en la Diputación muy ocupado, entonces Jorge ejercía de portavoz, que lo hacía muy bien, se iba a todos los debates a discutir con Fon y con Santi Domínguez del BNG, qué épocas aquellas, y nada, y si lo echas de menos. Hombre, pues la verdad, me ayudasteis mucho también en vuestra labor en prensa y sí que lo echo de menos. Fue una etapa muy bonita que terminó abruptamente y bueno, pues yo solo saco una conclusión. Yo me fui y Caballero sigue. ¿Verdad? Al buen entendedor. Pocas palabras bastan, efectivamente. Y Te me... digo una Bueno, cosa, es que nosotras no nos quiero fuimos de- y Caballero sigue, ¿eh? También. No quiero decepcionaros, pero Caballero va a seguir hasta que El cuerpo aguante. el cuerpo aguante. Claro. Sí, yo creo que puede Y ser... viendo las expectativas que tiene al frente, me Puede ser reafirmo primera- mucho. Hasta puede, si se muere, resucita, porque es verdad que es un alcalde que tiene una edad y que está bien y que Sí, físicamente sí. está Es un perfectamente. alcalde sin oposición. Yo, Y si es es un alcalde sin oposición, efectivamente. y yo quiero llegar a su edad bien, o sea, mentalmente quiero decir. A mí Y me gustaría, físicamente. yo con mi edad me gustaría tener la energía que tiene él, Ya, por porque eso, es inagotable, es que lo es ves por la inagotable. calle, Y además que tanto ahora, inaugura una empanadilla como una... escucha, tú no Como el halo. Tú no Como te Lalo, quejes sí. que vives en el centro y te está poniendo todo el Vigo vertical y Ah, bueno, sí, cuando sí. tengas que subir por ahí es fabuloso cuando seamos mayores, Nos viene ¿no? estupendamente. Nos Con viene las, genial con las buenas piernas que tenemos los vigueses y ahora tenemos que... escaleras para Ahí va la subir. tecnología. Cuando que cumplan No, los no. 80 ya verás. Hay que verlo con perspectiva. Eso es verdad. Bueno, tú echas de menos, ¿no? La política. Ya sí. Sí. A mí me gusta. Pues nunca se sabe. Nunca se sabe. Nunca se Se sabe. oye. La vida da muchas La vida vueltas. da muchas vueltas. Efectivamente. Así que nada. Gracias. Lo que no Jorge, sé si la un política placer. me echa de menos a mí, que eso es distinto. Yo Bueno. creo que sí, A ver, hiciste un buen Yo creo buen que sí. trabajo. Y Desgastaba bastante. A ver, te mandaban a FOM, si no te hubiesen mandado a cualquier otro, quiero decir. Pobre- Si te mandaban a FOM, Pobre Carlos. ¿No? Pobre Carlos. si te mandaban a FOM, es que lo hacías bien. A ver, ¿cierto? sí, hombre, lo hacías muy bien. Y Bueno. Aparte Pues tenías muchas esa voz gracias. radiofónica y ibas ahí, eras un poco radical. Pero bueno, es como tiene que ser al final un portavoz en oposición, quiero decir, porque al final si eres muy buen niño... nada, te comes. No, eso nada. es una cosa que tuve Yo clara. no ¿no? valdría, digo, yo, ¿sabes? Para dar caña, no. Bueno, pero igual también por mi profesión tenía esa Claro. esa eso ventaja sí, de claro, ver la vena eso para sí, clavar el viento. exactamente, Pero bueno, exactamente. nunca se sabe. No, nunca se sabe. No, la vida da muchas vueltas. Mira a ver los años que tiene. Mira, ¿Quién iba a fue decir? ministro y acabó alcalde de Vigo. Con Quiero decir, 37 años y con 60 y pico alcalde. Él hizo el escalafón al revés, ¿no? Porque normalmente la gente es como que va de La política concejal, local, ¿no? sí, que Va va... para arriba, pero él dijo, no, ya de ministro, luego terminó de... Hombre, Pues- así está en su casa. Y fue No tiene que diputado. coger aviones ni Sí, nada, él está fue estupendo. hacia Bueno, abajo. pasa que todavía no tiene rampas para llegar a casa. Todo llegará, ¿no? Bueno, sí, ahora está acondicionando allá al lado una placita. ¿Ves? Muchas gracias. Nada, gracias Ha a sido un vosotros por placer, invitarme ha sido un y cuando lo placer. necesitéis ya sabéis dónde estoy. Muy bien, pues sí, pues te invitaremos más veces. Y recordamos viejos tiempos. también. Exacto, que también está bien También, vivir sí. del recuerdo. Pues sí. Bueno, 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 gracias. y Jorge. recuerdos a doña Begoña y a don Pedro. Que exacto, siempre. Que- los nombramos y que salga Bueno, todo bien. ayer para estaba ellos. mejor porque ya estaba de meeting en la Feria de Abril de Barcelona, Ya está, con lo ya cual está, está, ya está, ¿no? está recuperado, está para Esos otro. 5 días ya le vinieron. Por estupendos. cierto, hoy ya escribió la segunda carta del apóstol San Pedro Pero le escribió solo a los afiliados. Esta vez no fue a los Yo no la he españoles. visto todavía. No, yo no la he leído. porque Tal como no soy afiliado, tampoco me tampoco. ha llegado. A ver si encuentro alguno que me la pase. Bueno, nos vemos en 15 días y con otros temas que también nos van a resultar muy interesantes. Efectivamente. Pues nada, hasta la próxima. Chao.